Ulloa no era como nosotros, él era bien raro, extraño, esa es la palabra. A veces cuando le daba la gana iba a la escuela, pero ni ahí era normal. Llegaba de madrugada, eso creíamos, porque cuando entrábamos ya estaba allí en su esquina. Debe de haber saltado la cerca o tal vez entraba levantando alguna esquina del techo. Vaya usted a saber. Eso sí, a cualquier hora se iba, sin que la maestra o alguien del grupo lo molestara. Solía desaparecer por semanas, aunque todos sabíamos dónde podíamos encontrarlo. En ocasiones nos desviábamos de nuestro camino. Entrábamos por la vereda donde estaba su casa y ¡zas! Lo veíamos en el portal meciéndose en su vieja mecedora, horas y horas sin parar. Nosotros nos escondíamos detrás de los papos, vigilando para que no nos descubrieran los perros, y le lanzábamos marañones maduros, mangos verdes o pepas de mamón, según la temporada. Lo golpeáramos o no, él seguía cantando, porque lo decía cantando, como un sonsonete. Babilonia, Babilonia. Siempre era su madre la que nos echaba gritos. Ella y dos perros flacos que acostumbraban a ladrarnos sentados. A Ulloa no le importaba aquello, ni las cosas que decían o decíamos de él. Dicen que tenía la edad de Temístocles, quien era el más viejo de la gavilla, 16. Pero yo no sé, podía tener más o menos, nadie sabe. Una vez la maestra nos llevó con ella a su casa. ¿Qué fuimos a hacer? Ya no recuerdo. Lo cierto es que fuimos y entramos. La maestra, nosotros y la curiosidad. Ulloa no estaba en el portal, sino en la sala, haciendo un castillo de naipes. En vez de castillo era un edificio enorme, como de 7 pisos. No se volteó a mirarnos, ni se enteró de que estábamos allí, hasta cuando Robles echó abajo la construcción con el resoplido de sus narices. Entonces fue que explotó Ulloa, comenzó a gruñir, porque no eran llantos aquellos mugidos, y a darle cabezazos a la mesa hasta que su madre pudo atarlo a una cama grande, de hierro, donde debían haberlo amarrado antes, porque tenía sogas a los costados. Para nuestra sorpresa, el lunes siguiente estaba en la escuela, como si nada. La maestra usaba un metro, una regla larga que servía para muchas cosas, desde ayudarla a dibujar un ángulo en el tablero hasta refrescarnos la memoria a la hora de recitarle las inflexiones del verbo amar en antrepérito del subjuntivo. Ocurría que a veces, muchas veces, el metro se le perdía. Hubo ocasiones en que nuestra mano tenía que ver con la tal pérdida, pero no aquel lunes en que ella llevaba gastados 10 minutos de la clase buscando la dichosa madera. Ulloa le dijo al cabo de aquel lapso: Está bajo las láminas de religión y moral. La maestra se echó a reír. Ella ya había buscado allí. A la segunda vez que habló Ulloa, como para desmentirlo, alzó las cartulinas y de entre ellas cayó el metro. Entre apenada y agradecida, la maestra siguió dando la clase, segura de que algo teníamos que ver con el suceso. Pero no es así. 2 días después, bien temprano, la maestra preguntó si sabíamos algo de Rodríguez, el que siempre le traía frutas. Y fue Ulloa el que contestó: Se queda del caballo ahora como a las 10. La maestra lo reprendió por aquella salida. Dijo que no le deseaba mal a nadie, pero por si acaso le preguntó quién le había dicho aquello. Ulloa, contestó Ulloa. Todos entendimos que eran parte de las locuras del Pascuato. Hasta la tarde, cuando nos enteramos de que Rodríguez se había caído del caballo de su padre mientras buscaba una res perdida entre los matorrales del llano. Al día siguiente lo visitamos.
Estaba en cama, con una pierna amarrada a un palo para disminuir el dolor. La maestra escuchó el minucioso relato de la madre, y a ella y a todos nos llamó la atención que 2 veces dijera la hora exacta del suceso. Ayer a las 10. Pero no comentamos al respecto. Dejamos de meternos con Ulloa. Ya no hubo más parodias en el salón, ya no más amarrados a la silla, ni tirarle cosas, ni pegarle sustos. Le temía a los gatos como nosotros a los duendes. Hubo días de paz en el salón, hasta que Ulloa le contestó a la maestra cuando ella le preguntaba a Tejera la fecha de nuestra independencia. Velardes va a morir el 6. Velarde era una niña enclenque, enfermiza, de ojos asustados, pero muy inteligente. En el salón ella era la única que sabía lo que era una rima, y se había aprendido las tablas de multiplicación hasta las del 7, pero no se metía con nadie. Por eso nos dio rabia que Ulloa la incluyera en sus babosadas, y 3 de nosotros dimos por terminada la tregua en ese instante. De ahí en adelante volvimos a pincharlo con tachuelas en los codos para verlo sangrar, porque Ulloa tampoco se daba por enterado de los pinchazos ni de los que le hacíamos con verdadera furia, hasta que la maestra lo mandó a la casa, temerosa de que le hubiera sobrevenido algún tipo de hemorragia. Descansamos de Ulloa por unos días, o él descansó de nosotros, hasta que el 6 amanecimos con la noticia de que Velardes había muerto. Estuvimos en el sepelio, todos con un ramo de flores blancas que conseguimos por los linderos del llano, verdaderamente dolidos por aquel crimen de Ulloa. El cortejo tuvo que pasar frente a su casa. Ahí estaba él, meciéndose en la silla, repitiendo su Babilonia detrás de los perros flacos que ladraban sentados. No giró el rostro para vernos, a pesar de que todos teníamos la mirada fija en él. Enterramos a Velarde cuando ya la tarde se iba haciendo noche, y en ese mismo instante clavamos en nuestra alma el deseo de vengarnos de algún modo. El lunes Ulloa estaba en su puesto, como si nada, y en cierta forma pensamos que todo había sido un sueño, una pesadilla. Sin embargo, por si las moscas, lo dejamos en paz, pero él no a nosotros. Esa misma tarde predijo la muerte de los Velarde, madre, padre e hijo, y en menos de 3 días los enterraron a todos, luego de unas fiebres tenaces. Ya para entonces escapábamos de su presencia, aunque él seguía ignorándonos como siempre. Dejamos de ir a la escuela para no verle la cara ni ser objeto de sus iras. Supimos que la maestra preguntó por nosotros, pero nos escondíamos en lo más profundo de los huertos paternos, inventando labores que ni existían, solo para evitar el salón de clases donde Ulloa seguía asistiendo con diabólica puntualidad. Hasta una mañana en que me topé con él en el callejón de los Caseres, cuando yo regresaba de buscar leña. Parecía esperarme a la orilla del camino, aunque no levantó la vista cuando le pasé enfrente. Ya pensaba que estaba lejos de él, cuando le escuché decir: Ulloa muere hoy. Me devolví, caminando con lentitud, con rabia. El baboso no me miró. Yo puse a un lado la carga, pero recuperé un madero grande. Lo así con fuerza y me paré frente a él, con la cara levantada y el pecho afuera. Entendía que me estaba lanzando un reto y ese era mi modo de acertárselo. Pero el revejido no alzó la vista. Se limitó a repetir: Ulloa muere hoy, y tú mueres con Ulloa. El primer garrotazo lo recibió en el hombro. No fue fuerte, apenas una invitación a responderme. Pero el bobo no se inmutó, no dijo ni una palabra, no hizo el mínimo gesto.
El segundo golpe fue a la cabeza. Sonó hueca, como siempre me imaginé que le sonaría a la cabeza al idiota. Tampoco reaccionó. Volví a darle otro golpe en los costados y otro en los hombros y otro, hasta que lo vi desvanecerse bañado en sangre, pero sin soltar una queja. No se me olvida que no sentí dolor alguno por la muerte del Ignaro. Me quedé ahí como aliviado, pensando que esa era la única forma de evitar que se cumpliera en mí su palabra. No fue hasta esta mañana, al verme fuera de la cárcel, al convencerme de que no hay quien me extrañe fuera de estos muros, que no hay un rincón aparte de la celda al que pueda llamar hogar, cuando vine a comprender que no fui otra cosa que un peón gobernado por las palabras malditas de Ulloa. Y ahora que regreso a tocar las puertas de la cárcel, a rogarles que me acepten de nuevo como huésped, igual que lo he hecho antes, entiendo que de veras morí con Ulloa aquella lejana mañana en el callejón de los Caseres.